Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Alberto Narváez, epidemiólogo ecuatoriano y académico de gran valor y reconocimiento tanto en el Ecuador como en el exterior. Alberto, muchas gracias su gentileza por acompañarnos en nuestro programa. Buenos días a los radiotelevidentes de Testimonial. Muchas gracias por la entrevista. Alberto, yo quiero plantearle un tema que quizás no ha sido muy mediatizado, pero que es interesante y qué mejor escuchar de un científico ecuatoriano como usted su opinión, su punto de vista. Me refiero a que recientemente publicaron un documento 57 destacados científicos y médicos de distintos lugares del planeta, de América Latina específicamente, que publican un impactante estudio sobre las vacunas COVID y exigen el cese inmediato de todas las vacunas. Una de las firmantes precisamente de este documento es la ecuatoriana Virna Cedeño, que en su momento fue binomio de Yacu Pérez y que participó en las últimas elecciones, Alberto. Entonces, yo quería conocer su punto de vista respecto de este primer acercamiento al tema en donde se exige que se detengan las vacunas, que son afectativas al ser humano, que no corresponden, que hay otras metodologías. Su primera opinión, Alberto. Bueno, en la vida de la humanidad, sobre todo los últimos 60, 70 años, las vacunas han sido una de las estrategias más costo efectivas para liberarnos de enfermedades transmisibles, sobre todo entre ellas la polio, el sarampión, la rubiola, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísimo camino recorrido en la producción de vacunas. Aunque hay estos grupos antivacunas de personas que se dicen científicos y que que se adhieren a lo que se llaman las teorías conspirativas. Exacto. Y a partir de eso hacen elucubraciones que en realidad tienen muy poco sustento científico, porque usan argumentos que les llaman pseudociencia, ¿no? Porque mire, con respecto a las vacunas del COVID, las vacunas del COVID usan los mismos principios que las vacunas que se producían antes de la poliomielitis. Yo cuando me encuentro con personas en la comunidad que no quieren vacunarse es porque dice que tiene un chip, que le va a cambiar el pensamiento, que le va a dejar estéril, etcétera, ¿no? Y les digo, usted le hizo vacunar a su hijito, a su guagua de poliomielitis, de sarampión, la rubiola y las paperas, y sí se vacunar. ¿Y por qué no quiere vacunarse ahora por esta vacuna que en esencia tiene el mismo principio? Hay 3 plataformas para producir vacunas, o 3 metodologías viejas y 3 nuevas. Pero las 3 viejas son similares a las nuevas. La una es tomar un virus salvaje, es decir, el mismo virus que provoca el coronavirus o cualquier otra enfermedad, y a través de medios químicos y calor matarle prácticamente, inactivarle, que ya no se reproduzca en la célula, pero sí conserve las proteínas que tiene el virus para que el organismo reaccione frente a este virus muerto y se produzcan defensas, tanto los llamados linfocitos T, los anticuerpos y también lo que se llaman células de memoria. La segunda es tomar un pedazo del ARN del virus, igual de virus salvaje, inactivarlo, y eso también pueden ponerle a las personas. Y la tercera es tomar un pedacito de la cápsula de las espículas o coronitas que tiene el coronavirus, que ahí están las sustancias, las proteínas que hacen que el organismo humano les reconozca y produzca las defensas. Ahora, ¿qué hicieron las nuevas tecnologías? Lo que hicieron es lo siguiente: en vez de tomar un virus activo, un coronavirus salvaje, cogieron y tomaron virus de la gripe común, ¿sí? De la gripe común. Y
no le inactivaron, es un virus vivo, es un virus pero no tiene ninguna capacidad porque le quitaron a través de varios procedimientos, le quitaron la capacidad de infectarse y le pusieron un pedazo de la cápsula, cogieron la cápsula de un coronavirus, las espículas, les diseccionaron, si usted quiere, microscópicamente y reprodujeron esas proteínas en laboratorio. Y esa, digamos, proteína sintética que no es natural como eran antes las vacunas, le pusieron a los adenovirus, ¿no? A estos virus de los gripes que son adenovirus. Entonces, ese es el mecanismo, por ejemplo, que usa AstraZeneca, que usa la vacuna rusa. El otro mecanismo es el que usa la vacuna Moderna y Pfizer, que lo que hacen es tomaron un pedazo después de estudiar cuál es el pedazo que podría, del ARN, es decir, del núcleo, de la parte interna del virus, porque tiene un núcleo y una cápsula y las espículas, ¿no? O las coronitas, o las pupitos de las coronas. Entonces, cogieron la parte esa y igual hicieron un plano de ese ARN y le crearon sintéticamente, pero es el mismo procedimiento anterior. ¿Qué ventajas tiene esto? Que no tienen ninguna capacidad de producir enfermedad, ni replicarse, ni nada, porque es un pedazo de ARN, ¿sí? Y el tercero es el que tienen algunas vacunas que cogieron solo los pedazos de las espículas de la proteína S y asimismo sintéticamente hicieron una copia sintética, pero es el mismo principio de las vacunas viejas, con la ventaja que ahora toman solo los elementos que son útiles para producir anticuerpos y les transforman en vacunas más eficaces. Alberto. Nunca habían podido inventar una vacuna para enfermedades respiratorias de tanta eficacia como esta. La vacuna perdón la interrupción. Eficacia baja. Es decir, todo está en línea de pensamiento científico, como usted lo denomina, apunta a la teoría de la conspiración, que en su fondo significa que la pandemia fue precisamente elaborada en un laboratorio o fue una espontaneidad de la naturaleza, de la convivencia humana. Es que hay dos componentes de la teoría de la conspiración. La primera es que el virus fue creado en un laboratorio y la segunda es sobre las vacunas, que las vacunas son herramientas o elementos que van a permitir controlar a la gente, inclusive producir muertes a mediano plazo por la misma vacuna, ¿no? Entonces ya se han vacunado, ¿qué será? Unos 100 millones de dosis en el mundo, ya más, no he visto el último dato. Y es claro que las vacunas son eficaces, son seguras, tienen efectos adversos muy pequeños y cuando producen efectos adversos graves son bastante raros, pero cuando ya ha vacunado a tanta gente, obviamente si aparecen 10, 20 personas que han hecho ejemplo, trombosis por la vacuna AstraZeneca o Pfizer, entonces los antivacunas magnifican eso. Todo medicamento, toda vacuna e inclusive los alimentos pueden provocar shock anafilácticos y la muerte, o pueden provocar problemas que no son por la vacuna, es por la reacción de nuestro organismo. Cada organismo reacciona diferente. Entonces eso produce los efectos adversos, no es en sí los ingredientes de la vacuna. A veces puede haber alergias porque les han puesto coberturas sintéticas, digamos así, a estos pedacitos de ARN, con el caso de Pfizer y Moderna. Entonces, todo lo que se ha hecho no es nuevo, se venía utilizando e investigando para el cáncer, que es uno de los problemas serios que todavía tiene la humanidad. Y de hecho, por ejemplo, los cubanos ya inventaron una vacuna para el cáncer de pulmón que le están estudiando todavía y probando. El tercer elemento que dicen, ¿y por qué aprobaron de emergencia? Bueno, si usted ve que se mueren 1 de cada 1000 infectados, pero como es una enfermedad en la que la transmisión es muy alta y se mueren muchos, había que aprobar un medicamento o algo de emergencia, pero se cumplió muy rápidamente por la cooperación internacional, porque había muchos casos y había cómo hacer los estudios rápidos. Se aprobó rápidamente hasta tercera fase.
Lo que no se hizo y se está haciendo, y hay muchos estudios ya, los estudios de cuarta fase de la eficacia y la seguridad en las personas a las que se les ha aplicado la vacuna. Por ejemplo, Chile hizo un estudio grandísimo en 2.500.000 personas en las que se le aplicó Sinovac, y se sabe ya la eficacia, ya no en los estudios experimentales, en los estudios controlados que les llamamos, sino ya en la realidad, y sabemos la eficacia de la vacuna Sinovac, sabemos los efectos adversos, y lo mismo está ocurriendo en el mundo. En poco tiempo ya las agencias internacionales dirán, ya no es aprobación de emergencia, aprobamos y se van a seguir usando. Porque nosotros los médicos usamos siempre el principio de beneficio versus daño. Si el beneficio es mayor que el daño, aplicamos un medicamento. Por ejemplo, un anticancerígeno, el beneficio puede ser, ejemplo, de 30% de sobrevivir. Y el daño de dar ese anticancerígeno puede ser de 1%. 1 de cada 100 se van a morir por el anticancerígeno. Pero como el beneficio es mayor que el daño, se da, aunque haya muertos por dar el medicamento, porque es una enfermedad grave. Ahora, Alberto, eso es el asunto. Normalmente en la ciencia médica siempre estamos sometidos a ensayos clínicos, ¿no es verdad? Sí, no, ahora felizmente al revés. Antes no había estudios y se aplicaban los medicamentos y las vacunas en general en base a experimentos todavía no muy bien diseñados que no permitían saber si en realidad eran eficaces o no. Por ejemplo, ahora para probar que un medicamento es útil, se necesita muchos estudios. De ejemplo, la ivermectina todavía sigue en estudios. Se hizo algunos estudios, salió a publicación, algunos en prepublicación, pero dijeron no, los estudios todavía no son de buena calidad, vamos a seguir haciendo y ojalá ya salga para saber si sirve o no la ivermectina, aunque ya hay un primer estudio colombiano bien hecho, de buena calidad, porque los otros tenían el reparo de la calidad del artículo y la ivermectina no, al parecer no tiene una eficacia grande en casos graves, y lo que están estudiando es ahora en casos moderados y leves. Pero hay otros medicamentos que están en estudio y no se recomienda todavía usar porque todavía falta terminar lo que se llamaría tercera fase, y con seguridad muchos de ellos van a ser aprobados en emergencia, igual que las vacunas. Yo siempre le digo, sí, adelante. Precisamente en este programa, días atrás, entrevistamos a un médico veterinario, el doctor Ramón Vera, y él nos comentaba que aproximadamente él ha recomendado a unas 300 personas muy cercas de su entorno social y profesional el uso de la ivermectina con resultados muy favorables. Así que en el Ecuador se lo está usando, aunque no haya la autorización o la ciencia médica no lo haya determinado. Fíjese usted, Alberto, aquí también hay este tipo de corrientes de automedicación, por llamarle así, donde de alguna manera da resultados. No sé qué le parezca a usted. Bueno, en el caso de la ivermectina, no en el dióxido de cloro, que ya todo el mundo sabe que los efectos adversos son bastante graves y el daño puede ser igual o hasta mayor al beneficio, no tanto a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, porque mata no solo los virus y las bacterias, es decir, es eficaz, pero no es seguro. En cambio, la ivermectina es un medicamento muy barato, disponible, muy seguro, y no sabemos bien todavía la eficacia definitiva. Pero hay un principio de la Declaración de Derechos del Paciente, que es la de Helsinki, que plantea que los médicos, en ausencia de tratamientos válidos en el mundo, que el Remdesivir no fue tan eficaz, solo disminuye pocos días de la estancia hospitalaria y nada más. Se puede dar ese medicamento, pero bajo responsabilidad del médico. Como es un medicamento muy seguro y es probable que sea eficaz, no sabemos todavía los resultados finales, se da. En las vacunas es al revés, el beneficio es tan grande. Doy un ejemplo del estudio chileno ya aplicado a tantos miles de 2.500.000 personas. La eficacia para evitar la muerte y evitar los casos graves es cerca del 90%.
la eficacia para evitar la transmisión, los casos leves y moderados, es de 60%. Y seguramente ese dato no publicaron, evita la transmisión, es decir, que usted ya no se infecte y no sea asintomático y siga transmitiendo, que es el gran problema, en más de 50%. Alberto, y por eso, el sí. Ecuador tiene un sistema de notificación de efectos adversos de las vacunas que hoy se dosifican. Bueno, el gobierno es una de las falencias, ¿no? Siempre ha tenido un sistema de notificación de efectos adversos de vacunas, pero al parecer no ha sido adecuadamente implementado, porque cuando a usted le vacunan tienen que decirle, mire, si tiene algún efecto adverso, notifique. No está funcionando el sistema de farmacovigilancia, se llama. No está funcionando. Pero las vacunas en otros países que sí llevan un buen control, en el Ecuador sí tenemos serias deficiencias, que son más de gestión. El sistema de salud fue debilitado enormemente ya desde fines del periodo del presidente Correa, y se profundizó con Lenin, que destruyó prácticamente el sistema de salud, los sistemas de vigilancia, y eso ha hecho que tengamos tanta debilidad para responder a la epidemia, pero también para realizar estas actividades como son la vigilancia de efectos adversos. Existen formularios, usted puede entrar al ARSA y notificar, sí, porque ya unificaron las dos agencias que antes había, y puede notificar los efectos adversos. Ahora, ¿no considera usted, Alberto, importante en la época actual como una necesidad urgente impulsar un diálogo científico entre los ecuatorianos expertos en el tema sobre la seguridad de las vacunas en el contexto de la inmunización a gran escala que se espera que se aplique en el Ecuador? Bueno, sí, sería interesante. El problema es que no sé cuántos efectos adversos del ARSA actualmente le han notificado por esa vía, y qué han hecho para que funcione el sistema de farmacovigilancia, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, si alguna persona muriera o sería hospitalizada por un efecto adverso grave, eso sí se notificarían de alguna manera. El problema con los efectos adversos post vacuna, usted se vacuna ahora y pasado mañana hace una trombosis, entonces dice, fue la vacuna. Puede ser, pero puede ser que iba a hacer esa trombosis sin vacuna, porque hay una probabilidad de hacer trombosis de toda la población, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay coincidencias temporales, pero hay que estudiar y ya, por ejemplo, en el caso de las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Moderna, se sabe que sí produce trombosis, pero es muy raro. Creo que es 2 en 100,000 personas o 1 en 100,000 que produce trombosis, y trombosis que no han llegado a ocasionar la muerte, ¿no? Alberto, ya se sabe mucho de los efectos adversos. Lo cierto es que hay que continuar y no hay que temerle a las vacunas, sino que generar un procedimiento de buena relación, digamos, entre el paciente y la vacunación. En resumen, hay que vacunarse, no hay otra alternativa, porque penosamente el testeo, los tests, las pruebas, no avanzan en paralelo en el país, y de repente estamos en un círculo vicioso que los que se infectaron vuelven a infectarse y los vacunados también corren ese riesgo. Alberto, ¿estamos en ese círculo o es necesario el testeo? Para todas las vacunas, la eficacia para evitar infectarse y transmitir a otras personas no se elimina totalmente, disminuye en la mitad, pero sí evita enormemente la muerte y los casos graves. Pero por eso este rato nosotros, por ejemplo, le estamos enviando una carta al nuevo presidente de la República para que no solo use las vacunas y no se dé la impresión a la gente que con las vacunas se van a resolver el problema. Hay que aplicar varias estrategias adicionales, entre ellas el testeo masivo, enseñar a la gente a identificar y a promotores, a colaboradores voluntarios. Nosotros tenemos ya 500 epidemiólogos comunitarios capacitados para detectar y clasificar los casos en sospechosos y probables. Ahora vamos a comenzar desde el próximo fin de semana a capacitar colaboradores en toma de muestras rápidas de antígenos, porque las PCR son muy caras. Inclusive el precio de $45 es excesivo.
Pero la buena noticia es que desde octubre antes, en Europa se viene usando las pruebas rápidas de antígenos, que son bastante buenas, que dan un poco más poquitos más falsos negativos que la PCR, pero tiene una ventaja. Si yo salgo un negativo, pero si estoy infectado o estuve infectado, quiere decir que este momento ya no soy infectante, que no voy a transmitir, que no soy un gran transmisor, y eso nos permite hacer cuarentena. Entonces nosotros hemos creado, desarrollado en base a las mejores evidencias el acrónico BISPRAS, y con eso en 100 días, aunque no vacunemos al 80% de la población, podemos llegar a controlar y bajar la transmisión por lo menos a un nivel que ya la gente pueda regresar a la actividad laboral normal. Y es vacunación, comenzando por mayores de 75, después 60 y después de 50. Ahora se está vacunando de una manera absurda, vacunando a todo el mundo, maestros, todo eso, cuando se sabe que si vacunaría a todos los mayores de 50 años, la mortalidad descendería en 80%. Después tenemos la identificación y búsqueda de casos, que en algunos casos hay que ir a hacer búsqueda activa, barrio por barrio, casa por casa. Después tenemos el seguimiento de casos para identificar a los casos graves con signos de alarma tempranos para que no lleguen a morir a los hospitales tardíamente. Esta enfermedad tiene un problema, a veces no se dan cuenta que es grave y por eso se llama hipoxia feliz, falta de oxígeno feliz, la gente no se da cuenta, o neumonía silenciosa. Después tiene lo que se llama el aislamiento con apoyo social. Si a la gente pobre no le dan alimentos, no va a ser aislamiento. Y se puede implementar en esto de aislamiento semaforizaciones más pequeñas. No es que absurdo de confinar a 16 provincias cuando el problema está, el 80% de casos está concentrado en apenas 40 cantones. Y dentro de esos cantones, por ejemplo, en Quito, en 20, 25 parroquias se concentran el 80% de casos. Y si ahí hacemos un sistema de semaforización, que haga cuarentena, por ejemplo, todo un conjunto de manzanas, por cortos tiempos, no necesitamos muchos, 7 días, y al mismo tiempo hago ahí testeo, voy y vacuno a toda la población que no tiene síntomas, que no ha tenido un contacto directo con un caso, y les hago aislar. Podemos controlar esta epidemia en 100 días y bajar. Basada en experiencia, bueno, pregúnteme nomás, porque hay una experiencia internacional. ¿Cuál tendría que ser el procedimiento de casos específicos que deben estarse repitiendo en muchísimos hogares capitalinos y del resto del país? Me refiero a lo siguiente. ¿Qué pasa si en una casa donde habitan 2, 3 familias, 4 familias o 2 familias, una de ellas está con el contagio? ¿Cuál es el procedimiento de la otra familia? Hagamos una recomendación operativa práctica. Si la familia contagiada está en el primer piso y la no contagiada está en el segundo, pero utilizan el mismo pasillo de acceder a la vivienda, el mismo garaje, la misma puerta de acceso desde la calle hacia la vivienda, ¿cuál debería ser el procedimiento? Perdone, Alberto, que haga esta pregunta que es muy detallista, pero es muy importante. Y también le agrego otra pregunta. ¿Es importante informar a las autoridades médicas de ese contagio que hay en el primer piso o es preferible mantenerse en reserva? ¿Cómo aplica el cerco epidemiológico allí? Bueno, es un cerco epidemiológico pequeño, le llaman más bien control de clústeres cuando son pequeñitos. Pero lo primero que hay que hacer es hacer los testeos, tanto a la familia afectada, a la persona que está con síntomas, pero también a los asintomáticos que han tenido contacto directo. Si la familia del segundo piso no ha tenido un contacto directo con los otros miembros de la familia, específicamente con los que salgan positivos y estén enfermos, el riesgo no es muy grande por una razón. Si es un pasillo y está ventilado,
y es un poco amplio, no hay mucho riesgo de transmisión, ¿no? Entonces, si ha tenido, ¿qué es un contacto directo? Más de 15 minutos cara a cara conversando, sin mascarilla y para las nuevas variantes, inclusive con mascarilla. Si han tenido ese contacto directo, sí hay que testear también a las familias, porque eso se llama rastreo de contactos. Si salen varios de los miembros de la familia negativos, quiere decir que no estuvieron no se infectaron, felizmente, porque aunque se dice que el tiempo de infección puede ser hasta 14 días, en realidad en la mayoría de personas es muy corto, 5 o 6 días, ¿no? Y a veces aparece el enfermo y recién al cuarto día dicen, comenzó con gripecita y ahora ya tiene fiebre, puede ser coronavirus. Y recién ahí comienza el diagnóstico. Entonces, el testeo es fundamental y esto que se llama rastreo de contactos. Es decir, testear a los contactos directos, si comparten el mismo baño, por ejemplo, eso sí tienen que ser testeados porque recuerde que el virus se transmite, se excreta por las heces y cuando se echa el agua y no tiene tapa, se produce unas grandes nubes de gotas gruesas y de gotas finas, de aerosoles, y eso también puede ser un motivo de contagio, ¿no? Entonces, si son contactos directos, hay que recomendar. O si no, se les pide que si pueden hacer todas medidas de seguridad y seguir usando mascarilla y si aparece un enfermo, la idea es que la familia haga el aislamiento. Si hubiera pruebas, lo ideal es hacer a todos los miembros de la familia pruebas, porque sobre todo a los miembros que salen a trabajar, porque si sale una prueba rápida negativa, sí, es probable que esté en un periodo donde todavía no aparecen positivos, pero en general dice que no es transmisor aunque se haya infectado. Y esa persona puede salir con mascarilla, con los cuidados respectivos, y eso es lo que hay que hacer, porque la gente, si no le da alimentos, no se va a quedar en la casa. Si está enfermo, y también hay cómo diagnosticar la probabilidad de que sea COVID o no con los síntomas. Por ejemplo, aunque solo el 30% de casos de coronavirus tienen pérdida del olfato y del gusto, pérdida del apetito. Estos son signos bastante predictivos de coronavirus. Es decir, la probabilidad de que si usted tiene pérdida del gusto y sobre todo del olfato, más un síntoma más o dos más, y mientras más síntomas tenga, su probabilidad es más del 95% y debe hacer aislamiento, cuidados, tomar abundantes líquidos, si tiene síntomas de dolor, fiebre, tomar paracetamol, por lo menos los 10 días mínimo y lo ideal es 13 a 14. Entonces, aunque no se toma la prueba, hay algunos signos y síntomas que son muy predictivos, es decir, que es casi seguro una probabilidad de 1 o 2% de que no sea coronavirus. Pero si además ha estado en contacto con un caso al que sí ya le hicieron las pruebas, sea PCR o pruebas rápidas de antígeno, con más razón, ya ni siquiera esos casos necesitan tomarse pruebas, de esos también se les define como casos para efectos de cuarentena, aislamiento y seguimiento. Bueno, hay suficientes vacunas para aquellos ecuatorianos y ecuatorianos que están de los 65 años hacia abajo, quiero decir, hasta los 50, 40, 30 años. ¿Hay suficientes vacunas en este momento? Bueno, ¿Cuándo podrían vacunarse estos? Muy breve respuesta, Alberto, al término de esta entrevista. Lo primero que quiero hacer ver es que el gobierno actual sí no ha acertado en nada. No sé por qué, sí, si es intencional, si es para ocultar tráfico de vacunas. No han vacunado a todos los mayores de 75 años, que en el Ecuador son 450,000 aproximadamente. Si hubiéramos vacunado unos 350,000, ya hubiéramos reducido la mortalidad en un 15 a 20%, que son los que más mueren. Entonces, porque mire, ya se han aplicado a vacunas de primera dosis a 1.100.000 y segunda dosis a 300,000. Y los adultos mayores son solo 450,000 y seguramente solo se vacunará unos 400,000. Por lo tanto, con 800,000 ya hubieran recibido la primera dosis. Están vacunando a jóvenes, a maestros,
Y hay que priorizar a los adultos mayores y hay que priorizar a los Ok. cantones y parroquias más afectadas. Alberto, muchas gracias, su gentileza. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, un saludo. Todavía estamos en un pico alto de transmisión. Hay extremar los cuidados. Todavía hay muchas personas en lista de espera de UCI, ¿no? Terrible. Alberto Narváez, epidemiólogo ecuatoriano y académico en su participación aquí en nuestro programa. Hasta pronto, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias también. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.